que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Carlos y esta es su clase de historia. Profe, ¿qué tema vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar la cultura Paracas. Sí, la cultura Paracas. Esta cultura es muy rica y yo sé que tú sabes algo de la cultura Paracas. ¿Te suenan los mejores textileros del Perú? Sí, la cultura Paracas. ¿Te suenan las deformaciones craneanas? ¿Te suenan las trepanaciones craneanas? Y aún mejor, mira, las tumbas. ¿Las tumbas qué? Ah, las tumbas de Paracas y los fardos funerarios. Sí, todo eso vamos a encontrar acá en la cultura Paracas. Pero vamos a ir poco a poco. Primero hay que comenzar. ¿Quién es el descubridor de la cultura Paracas? Yo sé que tú sabes. ¿Te acuerdas quién fue el descubridor de la cultura Chavín? ¿No es cierto? ¿Sí te acuerdas? Genial. Muy bien. ¿Quién es entonces? ¿Quién es el descubridor de la cultura Paracas? El mismo que descubrió Chavín. Dilo fuera su nombre, por favor. Julio C. Tello. Sí, Julio C. Tello. Julio C. Tello también es el descubridor de la cultura Paracas. Y profesor, ¿cómo así descubre Julio C. Tello la cultura Paracas? Ah, él tenía, digamos, una cierta duda. Él quería investigar un poco de la cultura nazca, del proto-nazca. Pero, digamos, investigando en la península de Paracas, descubre grandes cementerios. Sí, descubre grandes cementerios que después le va a interesar mucho. Indagando más a profundidad, descubre que era parte de una gran cultura. Y él lo llamó la cultura Paracas. ¿En qué año sucedió todo esto, profesor? Ah, en el año 1925. Sí, Julio C. Tello, acompañado de su gran amigo Toribio Mejía Céspedes. Pero hay que entender ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la península de Paracas. Profesor, la península de Paracas se caracteriza por tener desiertos. Sí, por tener desiertos. Y como está cerca al mar, tú sabes que cuando las zonas que están cerca al mar, el viento sopla mucho más fuerte. Y ahora, ¿eso qué produce, profesor? Ah, eso produce que se genere, ¿qué? Remolinos de arena. Sí, remolinos de arena. Ahora, es por eso que al lugar se le conoce como Paracas. ¿Por qué, profesor? Porque Paracas, ¿qué significa? Ah, porque Paracas significa lluvia de arena. Sí, Paracas significa lluvia de arena. Mira, entonces tenemos una zona desértica. Sí, una zona desértica. ¿Ya, chicos? Ahora, Paracas es una zona desértica. Entonces, las investigaciones, digamos, para encontrar los restos arqueológicos fue muy difícil. Porque se tenía que combatir con, digamos, ¿con qué, profesor? Con los estragos de la naturaleza. ¿Ya, chicos? Entonces, digamos, también ese es el privilegio de lo que tiene Julio C. Tello, ser uno de los primeros investigadores de la cultura Paracas. Ahora, profe, ¿qué restos? ¿En qué lugares se encontraron los restos arqueológicos? Ah, mira, en la Cabeza Larga, en Cerro Colorado y Tajuana. Ahí donde se encontraron los más grandes restos de la cultura Paracas, ¿ya? Mira, de nuevo, Cabeza Larga, Cerro Colorado y Tajuana. ¿Ya, chicos? Ahora, mira acá, profesor Tello, ya te mencioné que ha descubierto ¿qué en la cultura Paracas? ¿Qué descubrió Tello en la cultura Paracas? Pues cementerios, sí, descubrió cementerios, pero indagando un poquito más, va a descubrir dos tipos de cementerios, sí. Tello va a descubrir dos tipos de cementerios. La primera forma de cementerio va a ser, digamos, un cementerio de forma de copa, ¿qué? De copa invertida, sí, va a ser un cementerio de forma de copa invertida. ¿Ya, chicos? Estos cementerios van a asemejarse a una caverna. Es por eso que Tello llama a esta primera etapa de Paracas cavernas. Sí, por el tipo de cementerio que tenía, ¿ya? Y la otra, digamos, a otro tipo de cementerio que va a encontrar son, digamos, cementerios, digamos, rectangulares, que se semejaban a grandes ciudades. Sí, cementerios rectangulares que se semejaban a grandes ciudades. Es por eso que a esta etapa de Paracas lo va a llamar Paracas Necrópolis. ¿Por qué, profesor? Porque necro, muerte, polis, ¿qué? Ciudad. ¿Ciudad de qué? Ciudad de la muerte. Sí, ciudad de la muerte. Necrópolis es ciudad de la muerte. Entonces, Paracas Necrópolis es la segunda etapa de Paracas. Entonces tenemos dos etapas en Paracas. Tello va a dividir en dos etapas de Paracas. Paracas cavernas. Paracas cavernas. ¿Por qué, profesor, Paracas cavernas? Por sus cementerios encontrados en forma de copa invertida, ¿no es cierto? Que parecían, digamos, cavernas. Genial. Entonces, Paracas cavernas. Y
Paracas, necrópolis, sí, Paracas, necrópolis. ¿Por qué, profesor? Por también el tipo de cementerio que estos tenían. Cementerios que tenían, digamos, de formas rectangulares que se asemejaban a grandes ciudades. Profe, entonces, Paracas, ¿de qué año va? Paracas va de 700 a.C. a 100 después de Cristo. Eso es lo que abarca la sociedad Paracas. Muy bien, ahora vamos a ver en torno a la economía. Profe, en torno a la economía, ¿cómo se desarrolló la cultura Paracas? La Paracas también desarrolló la agricultura. Profe, la agricultura, pero es muy complicado desarrollar la agricultura en zonas de desierto. Sí, es muy complicado desarrollar agricultura en zonas de desierto. Es por ello que la cultura Paracas o los hombres de Paracas desarrollaron ¿qué? Desarrollaron una avanzada tecnología de irrigación. Sí, desarrollaron una avanzada tecnología de irrigación. Si no, se morían de hambre, pues. Entonces tenían que desarrollar alguna tecnología de irrigación para que ellos puedan aprovechar los ríos que estaban alrededor de la península Paracas. ¿Ya? Tenían que aprovechar los ríos. Es por eso que desarrollaron una avanzada tecnología de irrigación, ¿ya, chicos? Para poder cultivarlo, ¿ya? Para poder desarrollarse en la agricultura. Ahora, no solamente eso. ¿Qué productos desarrollaron, profesor? Productos como el maíz, el algodón, el frijol y los frutos. Básicamente sus principales valles. Claro, aprovecharon los valles que tenía. ¿Es una zona desértica? Sí. ¿Hay pocas lluvias? Sí. Es por eso que tenían que desarrollar una avanzada tecnología de irrigación. Tenían que aprovecharse del agua. Tenían que aprovechar el agua que tenían, ¿ya? Y tenían que buscar formas de hacerlo, ¿ya, chicos? Aprovechamiento del mar. Están cerca del mar. Obvio, están cerca del mar y tenían que aprovechar los recursos del mar. Entonces también eran grandes pescadores. Sí, grandes pescadores también eran. Ahora, profesor, como eran grandes pescadores, pues pescaban y eran marisqueros, ¿ya? También pescaban y capturaban mariscos, ¿ya? Pescaban y capturaban mariscos, ¿ya, chicos? Ahora, profe, ¿qué más? El comercio. ¿Con quiénes comercializaban la cultura Paracas, profesor? La cultura Paracas comercializó básicamente con Huancavelica y Ayacucho. Sí, comercializaron con Huancavelica y Ayacucho. Y tú sabes ¿tú sabes lo que intercambiaban? Los de Huancavelica le daban lana. Le daban lana. ¿Por qué, profesor? Ellos que criaban en Huancavelica y Ayacucho, pues vicuñas, sí, vicuñas, para que posteriormente la cultura Paracas realice sus grandes textiles. Sí, para que realice sus grandes textiles tenían que tener, digamos, lana de vicuña. Ahora, ¿qué le daba? ¿Qué intercambiaba la cultura Paracas? La cultura Paracas le daba a esas sociedades, pues sal. Entonces, intercambiaban lana por sal. La cultura Paracas le entrega sal y la cultura de Huancavelica y Ayacucho le entregan lana. Para la cual los de la cultura Paracas se utilizaban para hacer grandes textiles, para hacer grandes textilerías. Ya lo vamos a ver, ¿ya? Listo, profe. Organización social y política. En la organización social y política, digamos, estamos en una sociedad de clases, ¿ya? Estamos en una sociedad de clases. Ahora, en una sociedad de clases va a haber clases ¿qué? Clases privilegiadas y clases ¿qué? Clases explotadas. Lo hemos explicado en la cultura Chavín, de cómo estas clases privilegiadas se van a apropiar del excedente, ¿no es cierto? Se van a apropiar del excedente y ellos van a dominar los medios de producción. O sea, ellos van a tener el poder sobre los medios de producción. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber la clase explotada, va a haber la clase en la cual le va a servir a esa clase privilegiada, le va a rendir honores a esa clase privilegiada. La clase privilegiada se va a encargar de los principales rituales, se va a encargar de la protección de la sociedad, se va a encargar de ¿qué? De los conocimientos que ellos van adquiriendo. Entonces, de eso se van a encargar la clase privilegiada. Y la clase explotada, profesor, del trabajo duro, ¿no es cierto? Del trabajo duro. Por ejemplo, de la agricultura. Se van a encargar de la agricultura, la clase explotada. Se va a encargar de la artesanía, de la creación de cerámica, de la creación de textiles. Y también se van a encargar algunos de las pescas. Entonces, tenemos ahí las clases privilegiadas y la clase explotada. Como repito, apropiarse del excedente va a hacer que esa clase privilegiada ostente el poder, ¿ya? Entonces, chicos, ¿quiénes construían las grandes tumbas? ¿Quiénes construían, digamos, esos fardos funerarios? ¿Quiénes construían o quiénes elaboraban la cerámica? ¿Quiénes, digamos, pagaban los tributos en la sociedad Paracas? La clase ¿qué clase? ¿Qué clase? A ver, la clase la clase explotada. ¿A quién le pagaban tributos? A la clase privilegiada. Profe, ¿quiénes son las clases privilegiadas? Los sacerdotes. Sí, los sacerdotes. Como también le venía diciendo, la religión es una forma de dominar.
¿ya? Es una forma de dominación. Entonces, los sacerdotes le brindaban estos conocimientos de sus divinidades. Además, como ya tú sabes, ellos tenían el conocimiento de cuándo iba a aparecer cualquier eventualidad natural, cualquier fenómeno natural que desconocía un poco la población, pero que ellos conocían a través de sus observaciones astrológicas que ellos realizaban, ¿ya? ¿Y quiénes también pertenecían a la clase privilegiada, profesor? Los militares. Los militares, recuerda, ya estamos en grandes estados. Esto ya es un gran estado y un estado necesita militares. ¿Para qué necesita militares un estado, profesor? Para la protección. Sí, necesitas militares para la protección, pero no solamente para la protección, sino también necesitas militares para la expansión, para conquistar más territorios. Porque ¿qué es lo que quieren esta clase privilegiada? ¿Menos poder o más poder? ¡Claro! Quieren más poder, por lo tanto necesitan grupos militares o grupos de fuerza. ¿Para qué? Para poder protegerse y para poder invadir, ¿ya chicos? Para poder invadir, ¿ya? Entonces ellos son la clase privilegiada, ellos son los que van a dirigir el estado de la sociedad Paracas, ¿ya? Ellos van a dirigir el estado de la sociedad Paracas. Y la clase explotada van a ser los campesinos, van a ser los artesanos y van a ser los pescadores. ¿Ya chicos? Entonces hay que recordar bien, esta es una sociedad de clases, ¿ya? Es una sociedad de clases, ¿ya chicos? Listo, muy bien. Ahora, expresiones culturales. Vamos a entrar a lo bueno ya de la cultura Paracas, las expresiones culturales. Profe, comenzamos por la cerámica. Sí, la cerámica. Pero va a haber dos tipos de cerámicas, ¿ya? Va a haber dos tipos de cerámicas. Las cerámicas en la fase cavernas y las cerámicas en la fase necrópolis, ¿ya? Recuerda que Paracas se divide en dos. Cavernas y necrópolis, como ya el sabio Tello lo mencionó. Para comenzar tenemos la cerámica de la fase cavernas. Profe, ¿cómo era la cerámica de la fase cavernas? Mira, la cerámica de la fase cavernas era polícromas. Sí, eran polícromas. Profe, ¿qué es polícromas? Utilización de varios colores, sí, varios, cromo, color, varios colores, sí, polícromas. Profesor, ¿qué colores utilizaba la fase cavernas en su cerámica? Colores como el amarillo, colores como el rojo, colores como el verde y el negro. Sí, esos tipos de colores se utilizaban en la fase cavernas, su cerámica. Ahora, profe, ¿qué motivo tenía ese tipo de cerámicas? Claro, motivos religiosos, ¿ya? Para alabar a sus deidades. Ahora, tenían formas geométricas, pero también algunas tenían rasgos de felinos. Sí, muchas de las cerámicas de la fase cavernas tenían rasgos felínicos. Profe, eso hizo entender a nuestro arqueólogo Julio Cetello tener una influencia, cierta influencia de la cultura chavín a la cultura Paracas caverna. Sí, es por eso que la cultura chavín está ahí, digamos, ahí, influenciando a la cultura Paracas cavernas, ¿ya? Polícroma. Y su cerámica de postcocción. Profe, ¿a qué se refiere de postcocción? De postcocción se refiere, post viene después de, post es después de. Por lo tanto, postcocción es después de la cocción. O sea, después ya de horneado la cerámica, después ya secadito, de ya horneado la cerámica, lo van a pintar, ¿ya? Van a pintarlo de la cerámica. Pero eso va, digamos, perjudicar que dure a través del tiempo. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la cerámica de la fase cavernas. Ahora, profe, ¿y la forma, profesor? La forma era básicamente globular. Básicamente era la forma globular y con azapuentes, ¿ya? Con azapuentes, ¿ya chicos? Eso era la cerámica de la fase cavernas. Ahora, la cerámica de la fase necrópolis, profesor, la cerámica de la fase necrópolis va a cambiar, va a variar totalmente. ¿Por qué? Si en la fase caverna era polícromas, en la fase necrópolis su cerámica es monócroma. Sí, monócroma. Mono, uno, cromo, ¿qué? Color. Entonces, ¿qué es el monócromo, profesor? Un solo color, sí, un solo color. La fase necrópolis, su cerámica es de un solo color, ¿ya? De un solo color. Y más que nada, ¿de qué color, profesor? Pues negro, ¿ya? Pues negro. Además, su cerámica va a ser de precocción. Antes de, ¿ya? Antes de. Entonces, ¿antes de qué? Antes de la cocción. Antes de la cocción la van a pintar y sale ahí todo negrito, Entonces es una cerámica de precocción. Ahora, esta forma de la cerámica va a tener dos picos, ya va a tener dos picos y una azapuente, sí, una azapuente. Por lo tanto hay que reconocer estos dos tipos de cerámicas, ya, de las culturas Paracas, de la Paracas cavernas y de la Paracas necrópolis. Ya chicos, atentos con ello. Ahora vamos a ver las tumbas
de la cultura Paracas. Sí, las tumbas de la cultura Paracas. Hasta ahora sigue siendo, digamos, motivo de estudio, motivo de investigación estas tumbas, pero ya algunas cosas podemos decir, ya, de estas tumbas. Ahora, vamos a comenzar con la fase cavernas, porque sí, también hubo tumbas en la fase cavernas y otro tipo de tumbas en la fase necrópolis. Recuerda que el sabio Tello, digamos, separó la cultura Paracas por por las tumbas que encontró, ya, por los diferentes tumbas que encontró, separó así la cultura Paracas, ya. Comenzamos con la fase cavernas. Profesor, las tumbas de la fase cavernas tienen forma de copa invertida. Sí, las tumbas tienen forma de copa invertida o también llamado botella de cuello largo. Sí, también llamado botella de cuello largo. Profesor, ese tubo rectangular medía casi 3 metros. Sí, medía casi 3 metros. Y el ancho de 1 metro por 50 centímetros, ¿ya? ¿Qué había dentro de esas tumbas? Pues obvio, fardos funerarios. Sí, había fardos funerarios. Ahora, profesor, esos fardos funerarios, ¿tú sabes cómo colocaban a sus momias? ¿Cómo lo colocaban? Pues lo colocaban en posición fetal. Sí, lo colocaban en posición fetal. Así como en la posición que se encuentra, digamos, el ser que se encuentra dentro de la madre. Ah, sí, así como el ser que se encuentra dentro del vientre de la madre, así colocaban a sus momias en la cultura Paracas. Profesor, se cree que lo colocaban así porque creían que iban a tomar de nuevo vida, o creían en la vida después de la muerte. Claro, que creían en la vida después de la muerte. Ahora toma el cadáver para volver al vientre de la tierra. O sea, el cadáver va a volver con la madre naturaleza. Ya nacimos del ambiente de una madre. Ahora se va a regresar al vientre de la madre, pero esta vez de la madre naturaleza. Claro, eso es lo que se creía en la sociedad Paracas, ¿ya? Eso es lo que representaba las tumbas de la Paracas cavernas. Ahora, profe, lograron encontrar en estos tipos de tumbas de botella invertida 55 fardos funerarios. Sí, lograron encontrar 55 fardos funerarios. Y profe, ¿qué características tenían en las momias? Ah, las características que tenían las momias era que tenían deformaciones craneanas. Sí, estas momias tenían deformaciones craneanas y también trepanaciones. Ahí se cree, digamos, que era la estética de la sociedad Paracas, la deformación craneana. Sí, era más o menos la estética. Pero ya vamos a hablar con más detalle en unos momentos de eso, ¿ya? Entonces, mira, en la fase de cavernas, sus tumbas, ¿cómo son? Ah, recuérdalo eso, sus tumbas son de copa invertida, Ahora veamos las tumbas de la fase necrópolis, ¿ya? Mira, en 1927, Julio Citello descubre un cementerio en la cual sus difuntos eran enterrados. ¿Con qué, profesor? Con lujosas indumentarias. Sí, con lujosas indumentarias, profesor, y objetos ceremoniales que estaban a su alrededor. ¿Qué había descubierto Julio Citello? Otro tipo de cementerio en la cultura Paracas. Ya no era el cementerio de la copa invertida, ya no, sino este cementerio tenía una forma rectangular que estaba dividido por cámaras, por espacios, como si fueran cuartos. Es por eso que el sabio Tello dijo, no, estos son como ciudades. Es por eso que esta etapa le llamó necrópolis, que es la ciudad de la muerte, porque sus difuntos o porque su cementerio se asemejaba a una ciudad. Ahora, ¿qué encontraron ahí? Fardos funerarios. Estos fardos funerarios tenían capas de telas, sí, de lujosas telas. Estos fardos funerarios tenían capas de lujosas telas. Profesor, algunas tenían 6 hasta 11 capas, sí, algunos fardos funerarios tenían hasta 6 o hasta 11 capas. Dentro de esos fardos funerarios encontramos a la momia en posición fetal, porque sigue en posición fetal, pero con todos sus adornos, con todos los adornos que utilizaba en vida, sí, con todos los adornos. Y no solamente eso, alrededor de la capa encuentras ¿qué? Ah, los utensilios que éste utilizaba, sí, los utensilios que éste utilizaba en vida. Entonces, a la cultura Paracas cavernas le gustaba, digamos, enterrar a sus muertos con todas sus pertenencias, con sus adornos, con los utensilios que
que este utilizaba en vida. ¿Por qué? Porque ellos creían todavía en la vida después de la muerte. O sea, ellos tenían una cosmovisión religiosa muy diferente. Eso es lo rico de esta cultura, ¿ya? Esto es lo rico de esta cultura. ¿Por qué, profesor? Porque ellos se preguntaban de diversas maneras o interpretaban de diversas maneras de la realidad y ellos lo veían así. Entonces utilizaban la muerte como un pretexto para halagar a sus dioses también, para halagar y para que ese hombre se vaya con todas sus pertenencias y pueda vivir en su otra vida con las mismas. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, tenemos a una gran cultura que está dentro del Perú, ya que está dentro del Perú. Ahora vamos a hablar un poco de las deformaciones craneanas. El sabio Tello encontró en muchos fondos funerarios momias con deformaciones craneanas. Sí, muchas con deformaciones craneanas. Es por eso que también a la cultura de Paracas también lo conocen como gente de frente amplia. Sí, también lo conocen como gente de frente amplia. ¿Por qué, profesor? Porque ellos modificaban sus cráneos de la forma frontal y occipital. Lo hacían más alargados. Profe, inspirados primero en principios mágicos, religiosos, que después se fue convirtiendo, digamos, en una forma estética. Sí, en una forma estética. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que tener la frente alargada estaba de moda en la cultura Paracas, pero no para cualquiera, obviamente que no para cualquiera, sino para la gente o la clase privilegiada. Claro, para la clase privilegiada. Recuerda que la clase privilegiada siempre se quiere distinguir de una u otra manera con la clase explotada. La gente privilegiada o la clase privilegiada siempre se va a buscar distinguir de la clase explotada. Entonces ellos utilizaban estas deformaciones craneanas como formas de estética, ¿ya? Ahora, profesor, eso es lo que más le llamó la atención a Tello, ¿ya? Eso es lo que más le llamó la atención a Tello. Pero aparte, también le llamó la atención de las trepanaciones craneanas. Sí, muchas de estas momias encontradas también tenían trepanadas sus cráneos, profe. Y después buscaron el por qué lo hacían, ¿no? Mucho antes de la cultura Paracas ya había culturas que practicaban trepanaciones craneanas, pero digamos que la cultura Paracas, digamos, es la que realza esta práctica de las trepanaciones craneanas, ¿ya? Lo realza. Ahora, profesor, ¿y por qué? ¿De qué manera lo practicaban las trepanaciones craneanas? Mira acá, a los guerreros, a las personas que sufrían con dolores de cabeza, o los que tenían un tumor, a los que tenían, digamos, contusiones en la cabeza o heridas en la cabeza, o los que tenían, digamos, comportamientos extraños, se le practicaban las trepanaciones craneanas, porque se creía que el mal estaba dentro de ellos, ya, que el mal estaba dentro de ellos y que ellos tenían que sacarlo, el mal, ya, para sacar el mal tenían que realizar las trepanaciones craneanas, sí, pero para hacer las trepanaciones craneanas tenían que acudir ¿a quién? A Hipin Camayoc. Y profesor, ¿quién era el Hipin Camayoc? Era el cirujano, ya, era el cirujano. Para practicar eso tenían que anestesiar al paciente. Para anestesiar al paciente tenían que utilizar hoja de coca o alcohol. Y el Hapin Camayoc, o sea, el cirujano, pues utilizaba su obsidiana de manera muy, digamos, habilidosa y poder primero rapar el cuero cabelludo de las personas y después practicar delicadamente, digamos, el arte, porque también es un arte, el arte del trepanar el cráneo, ¿ya? El arte de trepanar el cráneo a la persona y así, digamos, no afectarlo en su vida, o sea, no generarle la muerte, porque tenía que tener bastante destreza el Hapin Camayoc para no provocar la muerte del paciente. Ahora veamos, digamos, por la cual muchas personas conocen a la cultura Paracas. Profesor, ¿por qué muchos conocen a la cultura Paracas? Por su textilería, Muchas personas conocen a la cultura Paracas por su textilería, sí. Por los famosos mantos de Paracas, sí, por los famosos mantos de Paracas. Esos mantos de Paracas tienen su peculiaridad. Ahora, los mantos de Paracas resaltan más aún en la Paracas Necrópolis, sí. Los mantos de Paracas resaltan, digamos, más aún en la Paracas Necrópolis. ¿Ya, chicos? Profe, ¿cuáles eran las principales características de estos mantos? Mira, mejor textilería del Perú. Sí, era considerado la mejor textilería del Perú. Y te preguntan, ¿quiénes son los mejores textileros del Perú?
sin dudarlo, la cultura Paracas, ¿ya? La cultura Paracas, profesor, por sus diversos colores, por sus formas, por sus diseños y por las características que ella tenía, son los mejores textileros del Perú. ¿Ya, chicos? Listo, profe, material utilizado, el algodón. Utilizaban el algodón, pero también el pelo de vicuña. Profesor, es un desierto. Estaban en el desierto. ¿Cómo conseguían estos pelos de vicuña? ¿Te acuerdas del intercambio comercial? ¿Entre quiénes? Entre los ayacuchanos y los huancaveliqueños, en la cual ellos intercambiaban lana. Y los Paracas le daba ¿quién? Le daba sal. Muy bien. Entonces, así conseguían el material para elaborar la textilería. Chicos, profe, color, polícromo. ¿Qué es el polícromo, profesor? Genial. Varios colores, sí. Varios colores utilizaban polícroma. Entonces, eso realza la textilería, ¿ya? Eso va a resaltar la textilería. Profesor, sus representaciones de divinidades. Sí, de divinidades y seres mitológicos. Los famosos diablillos. Los famosos diablillos, y cada uno de ellos con particularidades diferentes. Figuras geométricas, sí, también muchos mantos de la cultura Paracas tenían figuras geométricas, ¿ya? Figuras geométricas, digamos, muy llamativas, muy diversas, ¿ya, chicos? Y la técnica del bordado. Utilizaban mucho la técnica del bordado, ¿ya? Entonces, así tenemos nosotros los mejores textileros del Perú, que es la cultura Paracas, la cultura Paracas. Entonces, profe, la cultura Paracas, ¿qué nos deja? Nos deja una compleja sociedad donde hay características muy particulares, ritos muy famosos, ¿ya? Ritos muy famosos y su textilería. Entonces, la cultura Paracas es una de las manifestaciones más grandes que tiene el Perú, una manifestación cultural más grande que tiene el Perú, ¿ya, chicos? Y no hay que olvidarlo, ¿estamos? Listo. Bueno, espero que se haya comprendido la clase, espero que se haya entendido. Y bueno, conmigo es hasta otra oportunidad. Chicos, bueno, cuídense. Chao. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.